El bar del gallego, de Claudia Piñeiro. Leer a Cortázar en la adolescencia, además de otros placeres e inquietudes, me producía la certeza de que yo podía estar dentro del cuento que leía, ser uno de los protagonistas principales o secundarios de esa historia, vivir en esos mundos. Uno de los cuentos que me hacía sentir incluida en la ficción era Continuidad de los Parques. Estaba segura de que un día yo estaría leyendo una novela y que lo que leería no sería otra cosa que mi propia vida en tiempo real. Y aunque en Continuidad de los Parques quien lee puede ser asesinado, de todos modos yo soñaba con ser parte de esa aventura o una similar. En la casa de mi adolescencia no había un sillón de terciopelo verde, pero sí uno de respaldo bien alto, cómodo para apoltronarse en él y ejercer el hábito de la lectura. Era el mismo sillón que usaba mi padre para leer el diario o dormir una siesta rápida. Estaba puesto estratégicamente de espaldas a la puerta, de manera que si alguien entraba al ambiente por detrás del lector, éste no vería interrumpida su lectura o su descanso, porque no lo percibiría, tal como le sucede al protagonista de Continuidad de los Parques. A pesar de la intensidad de mi fantasía, nunca me pasó estar leyendo en tiempo real algo que me sucedía, hasta hace unos pocos días en Palermo, Hollywood. Alguien me había recomendado leer la novela El divorcio, de César Aira, y la llevaba conmigo por si tenía tiempo de hacerlo mientras esperaba a un amigo. Decidí tomar un café porque llegué antes al encuentro. Elegí para hacerlo uno de los pocos bares que resistían con su propio estilo en la zona, un bar que había definido su estilo mucho tiempo antes de que a ese Palermo le agregaran el apellido Hollywood. El bar-restaurante no tenía nombre a la vista, ni en el frente, ni en la carta, ni en ninguna parte, pero sus habitúes lo llamaban el bar del gallego, porque el dueño, efectivamente, era el gallego, un señor de unos cuantos años, bajo, con unos pocos pelos blancos alrededor de su cabeza calva, y que no parecía muy preocupado por agradar a sus clientes, sino porque el bar-restaurante marchara como tenía que marchar. Me senté en una mesa cuadrada de madera y patas finas, de esas que solo siguen existiendo en bares como este, con sillas del mismo estilo, una barra de aluminio y fórmica, sin sofisticación alguna, servía de apoyo para las bebidas que iban saliendo de la heladera industrial que estaba debajo de ella. Los mozos, hombres con chaqueta que conocen el oficio, porque de eso han trabajado durante años, iban y venían haciendo chistes a los clientes a quienes, evidentemente, conocían. Gente del barrio, dijo un mozo cuando me alcanzó la carta para justificar la confianza excesiva con que trabajaba a otro cliente. Di una mirada alrededor, un ventilador de pared desenchufado, una pantalla eléctrica que no parecía pudiera dar calor cuando hiciera falta, un cuadro que enmarcaba la página de un diario de varios años atrás, con una noticia que ocupaba todo el espacio. Un empresario le quiso comprar al gallego su esquina de Palermo en $1.000.000 y el gallego no vendió. Guapo el gallego, pensé. Pedí mi café y una gaseosa, abrí la novela de Aira y me puse a leer. A mi lado, un hombre se paró de la mesa donde acababa de beber algo, dio 2 pasos y se cayó redondo al piso. Miré preocupada al mozo que se acercaba al caído. No se inquiete, me dijo. Tomo mucho, nada más. El mozo levantó al cliente y lo volvió a depositar en su silla. Primeras páginas de la novela de Aira.
Un norteamericano recién divorciado decide venir a pasar una temporada en Buenos Aires. Seguí leyendo. Aira me contaba de su hija, de por qué necesitaba venir a Buenos Aires, de cómo consiguió lugar donde alojarse. Pero lo importante para mí, lo que cumplió mi fantasía de continuidad de los parques, fue leer en la página 9. Una mañana estaba precisamente en una de las mesas de la vereda del bar del Gallego. El Gallego era un simpático pequeño restaurante atendido por su dueño histórico, fundador y alma mater, un viejo inmigrante español al que apodaban desde siempre el Gallego. Y luego, era un hombrecito de muy escasa estatura, 1 centímetro menos y habría sido enano. A pesar de sus 80 años, se mantenía muy activo, en excelente forma física. Me impresionó, me conmoví. ¿Es esa la palabra? Conmoción. Miré la página, miré al Gallego detrás del mostrador. Era él, tenía que ser él. Seguí leyendo. El Gallego de Aira salía a la vereda a desplegar el toldo verde para que no moleste el sol a los clientes que están sentados allí. Miré el toldo, no era verde, sino rojo. El Gallego de la novela despliega el toldo y apenas lo hace, arranca con toda su potencia la máquina de contar de Aira. No hay dudas, estaba en ese bar. La ficción se arma así. Si el toldo real hubiera sido verde habría dudado, pero el toldo era rojo, porque la ficción no copia la realidad, sino que la reinventa. Dejé un instante mi café y salí a verificar si a la vuelta existía el simpático hostal temático donde se alojaba el divorciado Ken del libro de Aira. Y existía, pero en la realidad no era un simpático hostal, sino un discreto hospedaje que advertía en un cartel improvisado: habitaciones disponibles. Había entrado, como por un portal, en la novela. Volví a lo del Gallego. El mozo estaba a punto de llevarse mi café. Llegué a oír el final de su queja. Se hizo la simpática, pero se fue sin pagar. Tranquilo, acá estoy, le dije, y me senté otra vez. Pedí otro café, abrí el libro y seguí leyendo. El tiempo, como el tiempo de la novela de Aira, se detuvo, y yo aproveché ese instante infinito para leerla toda, para revolcarme en esas imágenes inolvidables de una máquina de contar ilimitada que hizo que se cumpliera al fin mi fantasía de lectora. Mi amigo se enojó por un tiempo porque nunca llegué a la cita. Reconozco que no fui amable, no le di explicaciones a posteriori, pero ¿cómo explicarle a alguien que había encontrado, por fin, la continuidad de los parques? Publicado en La Mujer de mi Vida, 2010, y revisado para esta edición.